No puede ver lo que hay ahí dentro. Cuando 50 motociclistas se refugiaron en el granero de un granjero durante una alerta de tormenta, Etienne creyó que estaban en peligro. Vigilaban su cargamento como si fuera una cuestión de vida o muerte, susurrando sobre una fecha límite crucial. Pero unas horas después, una carta de un niño reveló la verdad, y eso lo cambió todo. Hola a todos, bienvenidos a Chilger. Aquí vamos. El cargamento estaba cubierto con gruesas lonas, y los motociclistas se negaron obstinadamente a dejarlo acercarse. Durante 3 horas, durante una alerta de tornado invernal, 50 desconocidos vestidos de cuero negro ocuparon el viejo granero de Etienne Mocco, susurrando nerviosos sobre una entrega urgente. Cuando se marcharon al amanecer, Etienne creyó que el peligro había pasado, hasta que encontró una carta de un niño en el polvoriento suelo del granero. Etienne Moreau estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo el cielo de diciembre se tornaba de un verde amenazador, un color que todo granjero del suroeste de Francia aprende a temer. El viento arreciaba, haciendo vibrar las desvencijadas contraventanas de la vieja granja que había decidido reparar, pero nunca encontró la motivación para hacerlo. A sus 67 años, Etienne posponía el asunto. Removió su cena, sopa de pollo enlatada, como las 4 noches anteriores, e intentó no mirar el montón de facturas sobre la mesa de roble. EDF había sido paciente, pero la paciencia tiene un límite. También su saldo bancario. Habían pasado 2 años desde que Jean se fue, y aún así puso 2 platos en la mesa antes de darse cuenta de su error. La casa le parecía demasiado grande para vivir allí solo. Sus hijos lo visitaban una vez por semana, por cortesía, uno desde Toulouse, el otro desde Lyon. Ahora tenían sus propias vidas, una vida moderna, lejos de los campos de maíz y los viejos graneros del Gers rural. La radio meteorológica crepitaba en el mostrador. Alerta de tornado para el departamento de Gers, válida hasta las 23. Busque refugio inmediato en la planta baja de un edificio resistente. Etienne había pasado por suficientes tormentas como para saber que esta era diferente. La presión del aire le hacía doler las articulaciones, y ese tinte verdoso de las nubes era serio. Estaba a punto de ponerse su abrigo viejo y bajar al sótano cuando lo oyó. Un estruendo lejano, no un trueno, no, eran motores, decenas de motores. El ruido se acercaba, aumentando en intensidad a cada segundo. Etienne subió a los escalones de la entrada y entrecerró los ojos en la oscuridad que se cernía sobre él. Aparecieron unos faros en la carretera rural. Una interminable hilera de motocicletas que se extendía hasta el horizonte. La primera motocicleta giró hacia su entrada de grava, seguida de otra, y luego otra. En cuestión de minutos, una procesión de motociclistas irrumpió en su patio. Hombres y mujeres corpulentos vestidos de cuero negro, con rostros sombríos y tensos bajo la intensa luz que aún resonaba en el interior. Un hombre enorme, con sienes canosas y brazos gruesos como postes de granero, se acercó a la escalera principal. Su chaleco de cuero tenía parches que Etienne no pudo ver en la penumbra, pero todo en él sugería que era el líder. «Señor, me llamo Wade Collins», gritó, alzando la voz contra el viento. «Somos 50 hombres en motocicletas, y se acerca la tormenta. ¿Nos alojarían en su granero? Les compensaremos, por supuesto». Etienne miró más allá de Wade, hacia el mar de motocicletas y rostros preocupados. Algunos ya observaban su granero, una sólida estructura de piedra y vigas gruesas, construida por su abuelo, sin duda el edificio más robusto del cantón. «El sótano es el lugar más seguro», dijo, sabiendo perfectamente que no cabían 50 personas. Wade negó con la cabeza. «Transportamos carga frágil que no se puede mojar. Es sensible a la temperatura. El granero sería ideal, si no le importa». Fue entonces cuando Etienne vio los camiones. 3 furgonetas grandes escondidas entre las motocicletas, con la parte trasera cubierta con gruesas lonas y cuidadosamente aseguradas. Fuera lo que fuesen que llevaran, estos motociclistas no se arriesgaban. «De acuerdo», dijo finalmente Etienne, aunque todo en su interior le decía que era un error.
El granero está abierto. No tienen idea de lo agradecidos que estamos, dijo Wade, extendiendo la mano bruscamente. Una vez que pase la tormenta, no los molestaremos más. Etienne se quedó en la puerta de su casa observando cómo los motociclistas estacionaban sus vehículos con una eficiencia casi militar e incluso conducían los camiones hacia el granero con una precaución calculada. Actuaban con una precisión casi militar, posicionando cuidadosamente los camiones y aparentemente apostando guardias cerca de la carga. Algunos motociclistas miraban sus relojes repetidamente y murmuraban algo sobre la hora. El granero se llenó con el rugido de los motores apagándose uno tras otro, seguido del rítmico golpeteo de botas sobre el concreto. Etienne nunca había visto tanta gente en su propiedad. A través de las grandes puertas abiertas del granero, oyó fragmentos de conversación arrastrados por el viento. No podemos llegar tarde mañana por la mañana. Los niños cuentan con nosotros. La temperatura tiene que mantenerse estable hasta que lleguemos. Etienne no entendía nada, pero la urgencia en sus voces era evidente. Lo que fuera que transportaban era lo suficientemente importante como para justificar el viaje a pesar de la alerta de tornado. Un joven motociclista, con la cabeza rapada, se acercó a la casa. «Señor Moreau», preguntó cortésmente. «Wade me envió a preguntar si necesitaba algo del granero antes de irnos. Lo vigilaremos toda la noche. No tocaremos nada». «¿Lo está cuidando?» Las sospechas de Etienne crecieron. ¿Y qué transporta exactamente que necesite vigilancia? El joven cerró los ojos inmediatamente. «Carga valiosa, señor. No queremos correr ningún riesgo». Etienne asintió lentamente, pero su mente corría a 1000 por hora. Valiosa carga, temperatura controlada, camiones custodiados por 50 motociclistas. En los 67 años que llevaba viviendo en el Gers, había oído muchas historias, y esta olía extraña. En el pueblo vecino, las sirenas de alarma aullaban, su triste gemido rasgando la noche. Etienne huyó a su sótano, escuchando el aullido del viento sobre él e intentando no pensar en los desconocidos en su granero. De vez en cuando, oía pasos pesados en el suelo. Los guardias estaban haciendo su ronda. La tormenta rugió durante 3 horas. Etienne permaneció acurrucado en su sótano, con su radio a pilas crepitando con informes de la tormenta y los daños. Aún podía oír las voces apagadas del granero, a veces gritos. «¡Manténganlos a salvo! ¡Sé puntual!». Cuando finalmente se levantó la alerta alrededor de las 12 a.m., Etienne salió cautelosamente de su sótano. Milagrosamente, su propiedad resultó ilesa. El tornado había tomado una trayectoria más al norte, derribando algunos cables eléctricos, pero sin afectar sus edificios. Los motociclistas, ya de pie, se prepararon para partir con la misma eficiencia metódica con la que llegaron. Wade Collins encontró a Etienne cerca de la casa. «No podemos agradecerles lo suficiente por la protección», dijo. La tormenta nos ignoró por completo. Intentó ponerle un fajo de billetes en la mano a Etienne, pero él lo apartó. ¿Aceptar dinero para ayudar a la gente durante una tormenta? Iba en contra de todo lo que Etienne creía. No importaba la ropa que llevaran puesta. «Tengan cuidado en la carretera», dijo, observando cómo se reunía el convoy con precisión casi militar. «Contamos con ello. Tenemos una entrega importante que hacer para la mañana de Navidad. No podemos permitirnos decepcionar a nadie». La mañana de Navidad. Etienne casi había olvidado la fecha. Era 23 de diciembre. La Navidad no había tenido mucho brillo desde la partida de Jean, solo un día más para pasar a solas en la vieja granja. Mientras la última motocicleta desaparecía en el crepúsculo, con sus luces traseras desvaneciéndose en la carretera helada, Etienne sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. Los motociclistas habían sido educados, incluso respetuosos, pero su secretismo, su forma de mantenerlo todo en secreto, dejó una huella imborrable en su memoria. Un cargamento valioso, sensible a la temperatura, entrega urgente la mañana de Navidad. Todo se sumaba a un rompecabezas que Etienne prefirió no examinar.
Caminaba hacia la casa cuando algo extraño le llamó la atención justo al lado de la puerta del granero. Un trozo de papel blanco, ligeramente arrugado, pero aún legible a la luz creciente de la mañana. Etienne se agachó, recogió la hoja y la alisó con cuidado. Era una carta infantil, escrita torpe pero cuidadosamente con crayón morado en papel de hospital. Querido Papá Noel, sé que estoy en el hospital, pero no escribo para mí. ¿Podrías traerles juguetes a los demás niños? Algunos no tienen familia a quien visitar, y la Navidad es muy triste cuando uno está enfermo. Ya recibí el mejor regalo de todos. Los médicos dicen que me siento mejor. Pero los pequeños de la sala de oncología necesitan un poco de magia. Con mucho cariño, Sophie, 7 años. PD. Los hombres en las motos son súper majos. Dijeron que son ayudantes de Papá Noel. Etienne leyó la carta 2 veces, luego una tercera. El encabezado decía, Hospital Infantil, Departamento de Garona. El papel aún estaba un poco húmedo por la tormenta. El lápiz morado estaba un poco descolorido, pero legible. Los ayudantes de Papá Noel, los hombres en motocicleta. Etienne miró el granero y luego la carta que tenía en las manos. Poco a poco, las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. 50 motociclistas, fuera a pesar de la alerta de tornado. Cargamento sensible a la temperatura. Una entrega urgente para la mañana de Navidad. Guardias rodeaban paquetes valiosos. Sin drogas, sin armas, sin contrabando. Juguetes. Llevaban juguetes. Esa mañana Etienne entró en el pueblo con la carta cuidadosamente doblada en el bolsillo de su camisa. Castelnac era tan pequeño que, si hacías las preguntas adecuadas en el lugar adecuado, podías encontrar respuestas rápidamente. En el bistró de Henry, los clientes ya comentaban sobre la tormenta y el convoy de motociclistas que había pasado durante la noche. Lo juro, dijo Jean-Paul, el jefe de la cooperativa agrícola. Fue lo más extraño que he visto. 50 motos y camiones avanzando como un ejército, dijo Jean-Paul, negando con la cabeza. En mi opinión, no está nada claro, murmuró Dolores desde detrás del mostrador. ¿Tantos motociclistas a la vez? Eso no suena a trabajo voluntario, créeme. Etienne pidió un café, se sentó en la barra y escuchó las especulaciones de la gente. Para cuando terminaron sus segundas tazas, los motociclistas habían pasado de ser viajeros tranquilos a peligrosos delincuentes a ojos de todos los clientes. ¿Alguien sabe a dónde iban?, preguntó Etienne con indiferencia. Hacia Rivière-sur-Loup, respondió Jean-Paul. Joe los vio al amanecer en la Ruta Nacional 50. Seguían conduciendo a exceso de velocidad. Rivière-sur-Loup. El mismo nombre aparecía en el encabezamiento de la carta de Sophie. Etienne sintió una opresión en el pecho. Se subió a su coche abollado y condujo hasta la biblioteca pública. Martha Yates, la bibliotecaria, lo sabía todo sobre todos en un radio de 30 kilómetros. Si alguien podía responder, era ella. Oye, Martha, preguntó, ¿has oído hablar de grupos de moteros que se ofrecen como voluntarios? ¿Proyectos benéficos? Oh, sí, exclamó ella con los ojos brillantes. Hay una organización maravillosa llamada Los Caballeros de la Esperanza. Hacen una gira navideña todos los años. Llevan casi 20 años viajando por todo el suroeste de Francia, entregando regalos a hospitales infantiles. Todo es voluntario. Pagan la gasolina, los juguetes, de su propio bolsillo. Es admirable. Los Caballeros de la Esperanza, repitió Etienne en voz baja, con el nombre grabado en su corazón. Se fundaron después de que uno de sus miembros perdiera a su hijo por leucemia, explicó Martha. Desde entonces, se han asegurado de que todos los niños del hospital puedan vivir la magia de la Navidad. Los hospitales los adoran, esos tipos corpulentos en motocicleta que se arrodillan para jugar con los pequeños enfermos. Nunca te vas sin lágrimas en los ojos. Etienne les dio las gracias con lágrimas en los ojos y, aturdido, regresó a su granja. Pasó 3 horas en su sótano, desconfiando de los hombres que arriesgaban sus vidas para llevar la Navidad a niños moribundos. Eran educados, respetuosos, agradecidos. ¿Y él? Solo podía pensar en el contrabando, las armas,
el miedo. La vergüenza lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Al llegar a la entrada, apagó el motor. Ruth se habría sentido decepcionada. Ella siempre decía, se puede juzgar la grandeza de un alma por cómo trata a los extraños. Y había reprobado esa prueba estrepitosamente. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con la carta de Sophie delante, abatido cuando la radio crepitó en la sala, captando su atención. Y sobre las noticias de la tormenta de la noche anterior, el tren de juguete de los jinetes de la esperanza había sufrido daños importantes. Varios camiones con donaciones para hospitales infantiles habían volcado cerca del puente Miller, a unos 20 kilómetros de Castelnac. A Etienne se le encogió el corazón. El grupo de motociclistas voluntarios está intentando reemplazar cientos de juguetes dañados para poder hacer sus entregas la mañana de Navidad. De repente, una voz familiar resonó en las ondas. «Llevamos 20 años haciendo esto», dijo Wade Collins. «Estos niños ya han sufrido bastante. No hay forma de que se pierdan la Navidad también. Hacemos un llamamiento urgente a las donaciones», continuó el reportero de radio. «Pero mañana es Nochebuena. Se nos acaba el tiempo. Para algunos de estos niños, esta podría ser su última Navidad». La voz continuó, enumerando los hospitales participantes y los puntos de entrega de donaciones. Pero Etienne ya no escuchaba. Imaginó la letra cuidadosa y torpe de Sophie con lápiz morado. Los pequeños de la sala de oncología necesitan un poco de magia. Miró a su alrededor, su vieja y vacía granja, como si la viera por primera vez en meses. El tejido de Jean seguía en la silla junto a la ventana. Su taza de café estaba en el armario, limpia pero nunca guardada. Sus gafas de leer seguían en la encimera de la cocina, esperando ojos que nunca volverían a leer. Pero en el campo, detrás del granero, se alzaba el único objeto verdaderamente valioso que Etienne poseía: el tractor John Deere de 1952, impecablemente restaurado. Todas las piezas eran originales o reproducidas fielmente. Su valor superaba al de cualquier otra cosa que Etienne poseyera. Su padre lo había comprado el año en que nació. Lo usó hasta su muerte, 40 años después. Etienne recordaba los veranos que pasaba a los pies de su padre, aprendiendo sobre agricultura y comprendiendo lo que significaba ser un administrador de la tierra. Tras la muerte de su padre, restauró el tractor con sus propias manos, pieza por pieza. La pintura verde, los adornos amarillos, las piezas cromadas, el chasis, todo. Era su posesión más preciada, el último vínculo tangible con el hombre que le había enseñado todo sobre la agricultura y la vida. Jean solía burlarse de él diciéndole que él amaba ese viejo tractor más que ella. Quizás tenía razón, pero Jean se había ido, ni su padre. La granja se estaba desmoronando. Y él comía sopa enlatada, mientras los niños yacían en camas de hospital, esperando una Navidad que quizá nunca llegara. Pensó en la carta de Sophie, en ese deseo desinteresado por los demás. Pensó en Wade Collins y los 50 motociclistas que desafiaron la tormenta para llevar un poco de esperanza a los niños al final de sus vidas. Pensó en su padre, que siempre decía, este tractor fue construido para ayudar a la gente. Y entonces recordó las palabras que Jean le había dicho poco antes de partir. Las cosas son solo cosas, Etienne. Lo que importa es lo que hacemos por los demás. Se levantó, cruzó la habitación y cogió la guía telefónica. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. Tractores clásicos, región de Occitania. Por fin encontró el número de Retro Agri Sud, un especialista en maquinaria agrícola antigua con sede en Montauban. Marcó lentamente. Hola, Retro Agri Sud. Soy William. Hola, soy Etienne Moreau de Castelnac. Vendo un John Deere modelo 60 de 1952. Totalmente restaurado, con todas las piezas originales. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. ¿El famoso verde y amarillo? Etienne, llevo 10 años intentando comprarte ese tractor. ¿Por qué cambiaste de opinión? Navidad, respondió Etienne con sencillez. William de Retro Agri Sud llegó esa noche con un camión y un remolque, con las facturas en mano. Etienne había insistido, la venta debía completarse antes de Nochebuena.
El día siguiente habría sido demasiado tarde para lo que había planeado. ¿Estás seguro, Etienne?, preguntó William, bajando del camión. Este tractor ha pertenecido a tu familia durante más de 70 años. Etienne observó cómo subían el viejo John Deere al remolque. Cada tornillo, cada rodamiento, seguía exactamente donde lo había dejado su padre. El cromo aún brillaba bajo las luces del jardín. La pintura verde amarillenta estaba perfecta. Era simplemente magnífico. Y era el último fragmento de su pasado. Estoy seguro, dijo, tomando el sobre con 12,000 euros. Es hora de que vuelva a servir a la gente. 12,000 euros. Más dinero del que Etienne había visto en años. Suficiente para llevar la verdadera magia navideña a los niños necesitados. Cuando el tractor desapareció en la noche, ya había empezado a hacer llamadas. Contactó con todas las jugueterías en un radio de 80 kilómetros. Compró todo lo que tenían: bicicletas, muñecas, peluches, juegos de mesa, libros para colorear, libros, material de arte, cualquier cosa que pudiera hacer sonreír a un niño. Condujo toda la noche, su vieja camioneta llena de bolsas y cajas. Los vendedores, conmovidos por la historia de este anciano granjero que quería salvar la Navidad, se quedaron hasta después del cierre de la tienda para ayudarlo a cargarla. Etienne llegó al hospital infantil de Rivière-sur-Lot la mañana de Navidad justo cuando salía el sol. El aparcamiento estaba casi vacío, salvo por un pequeño grupo de motociclistas reunidos cerca de la entrada principal. Los Caballeros de la Esperanza estaban visiblemente exhaustos y abatidos. Su convoy dañado les había impedido llegar a su destino. Wade Collins se sentó en las escaleras del hospital con la cabeza entre las manos cuando la destartalada camioneta se detuvo. «Pensé que necesitarías refuerzos», dijo Etienne con calma mientras bajaba de la camioneta. Wade levantó la vista y poco a poco algo se dibujó en su rostro cansado. «Etienne, pero ¿qué haces aquí?». Etienne no respondió de inmediato. Se dirigió a la parte trasera de la camioneta, bajó la puerta trasera y dejó caer las primeras bolsas. Cajas y paquetes llenos de juguetes, más de los que Wade había visto jamás a la vez. Los demás motociclistas se acercaron con los ojos abiertos de par en par, incrédulos. «Pero, ¿cómo hiciste?», empezó Wade. Etienne sacó con cuidado la carta de Sophie, ahora guardada en un sobre de plástico cuidadosamente guardado. «Encontré esto en mi granero después de que te fueras», dijo Etienne entregándoselo con delicadeza. «Me di cuenta de lo que realmente haces». Hizo una pausa. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta por un momento. «Vendí el viejo tractor de mi padre. Me pareció correcto». Wade Collins, ese hombre corpulento que había desafiado tormentas y pasado 20 años gastando su propio dinero comprando regalos de Navidad para niños enfermos, rompió a llorar en medio del estacionamiento del hospital. «El tractor de tu padre, Etienne, no tenías por qué hacerlo». «Sí, lo hiciste», respondió Etienne simplemente. «Mi padre siempre decía que el viejo John Deere estaba ahí para ayudar a la gente». Por fin tuvo su oportunidad. Los demás motociclistas se reunieron a su alrededor. Etienne fue abrazado por hombres y mujeres que entendían el significado del sacrificio. Personas que sabían lo que significaba renunciar a algo preciado, por algo mucho más importante. Juntos cargaron los juguetes en camillas de hospital y los empujaron por los silenciosos pasillos. Etienne nunca había pisado un hospital infantil. Nunca había visto tantas caritas luchando por ser valientes, tantos padres velando incansablemente junto a las camas de sus hijos. Empezaron en el departamento de oncología, donde Sophie los esperaba. Sus ojos brillaban de anticipación, más brillantes que cualquier árbol de Navidad. Estaba más frágil de lo que él había imaginado, demacrada por los tratamientos, pero sus ojos estaban llenos de travesuras y vida. «¿También eres uno de los ayudantes de Papá Noel?», preguntó mientras él se arrodillaba junto a su cama con un elefante de peluche cuidadosamente seleccionado. Etienne sintió que toda su calma se desvanecía al instante. «Creo que sí, cariño. Creo que sí». Sophie abrazó al elefante con fuerza y susurró: «Lo sabía. Les dije a todos los demás niños que venía». Durante las siguientes 4 horas, Etienne vio milagros en cada habitación.
Los niños, desanimados, volvieron a sonreír al ver a los motociclistas y sus regalos. Los padres lloraron amargamente al oír reír a sus hijos por primera vez en semanas. Las enfermeras les secaron las mejillas discretamente, mientras los motociclistas tomaban té o contaban historias con voces suaves como la lluvia de verano. En la unidad de cuidados intensivos pediátricos, un niño llamado Marceau estaba demasiado débil para abrir el paquete él mismo. Wade Collins se arrodilló, desenvolvió el papel con cuidado y reveló un coche teledirigido, controlable desde su cama. La sonrisa de Marceau valía más que cualquier tractor jamás construido. Un poco más lejos, una adolescente llamada Elise, calva por la quimioterapia, pero hermosa en su dignidad, recibió una caja de pinturas. Lo examinó como un tesoro antes de susurrarle a su madre: «Podré volver a pintar todo lo que veo en mis sueños, habitación por habitación, niño por niño». La magia se extendía como círculos en el agua. Etienne no podía dejar de pensar en Jean. ¿Cómo le habría encantado verlo todo? Qué orgullosa se habría sentido de lo que él había hecho con su posesión más preciada. Esa tarde, todos los niños del hospital recibieron un regalo. Los motociclistas estaban empezando a preparar sus maletas para su misión anual contra todo pronóstico cuando Sophie reapareció en el vestíbulo, empujada por una enfermera sonriente en silla de ruedas. «Señor Etienne», llamó alegremente, «tengo algo para usted». Le entregó un dibujo que había hecho esa mañana, una imagen colorida de motocicletas, una camioneta roja, niños riendo y árboles de Navidad. Debajo, escrito con crayón morado, estaba la leyenda: «Gracias por ser de tanta ayuda para Papá Noel». Etienne se arrodilló para estar a la altura de la valiente niña que lo había empezado todo con una carta sencilla y amable. «Sophie, tú hiciste todo esto posible. Tu carta, tu deseo para los demás niños. Ese es el espíritu navideño». «¿Vuelves?», preguntó tímidamente. «Intenta detenerme», respondió Etienne con un guiño, y lo decía con todo el corazón. 6 meses después, la granja de Etienne era un lugar completamente diferente. Lo que había comenzado como un milagro navideño puntual se había convertido en algo mucho mayor. La colecta anual de los Jinetes de la Esperanza se celebraba ahora en la Granja Moreau, donde el antiguo granero servía como centro logístico para recibir y clasificar los juguetes. El evento dio nueva visibilidad a la granja de una forma que Etienne jamás imaginó. Los negocios alquilaron espacio durante el fin de semana de la colecta. Las familias vinieron de 3 regiones vecinas para participar. Los negocios locales patrocinaron actividades, puestos y rifas. Los modestos ingresos ahora eran suficientes para pagar sus cuentas y mantener la granja en funcionamiento. Además, Etienne había encontrado un propósito en su vida. Se convirtió en el coordinador logístico de los Jinetes de la Esperanza, ayudando a organizar giras y entregas benéficas durante todo el año. La casa, antes tranquila y vacía, ahora recibía regularmente a motociclistas que pasaban por allí en diversas misiones. En la mesa de la cocina, donde comía su sopa solo, se celebraban animadas partidas de cartas con Wade Collins y los demás voluntarios. La abuela de Sophie había ocupado la silla de tejer de John, quien ayudó a organizar la colecta, y quedó libre para la cena del domingo. Etienne seguía en contacto regular con Sophie, quien ahora estaba en remisión y más despierta que nunca. Las cartas de Sophie llegaban cada 2 o 3 semanas, llenas de dibujos de motocicletas y cuentos escolares cortos. Se autoproclamó mascota oficial de los Jinetes de la Esperanza, y cada vez que visitaba la granja, los motociclistas la trataban como a una princesa. En la repisa de la chimenea de la sala, Etienne colocó una fotografía enmarcada de aquella famosa mañana de Navidad. Rodeado de motociclistas y niños, sonrió como si hubieran presenciado un milagro. Y en cierto modo, así fue. El John Deere de 1952 había desaparecido, vendido a un coleccionista cerca de Lyon que prometió cuidarlo como un tesoro viviente. A veces, Etienne pasaba junto al espacio vacío en el campo donde estaba el tractor, y un ligero dolor aún le atravesaba el pecho. Pero esa Navidad había aprendido una lección mucho más valiosa que cualquier máquina vieja. El mayor legado no es lo que conservas,
sino lo que das. El tractor de su padre sirvió para alimentar a una sola familia durante 40 años. Y en su acto final, trajo la Navidad a cientos de niños, niños que necesitaban esperanza más que regalos. A veces, tarde en la noche, Etienne creía oír el viejo motor John Deere, ronroneando en el viento, como si aún estuviera en marcha donde más se necesitaba. Jean tenía razón, como siempre. Las cosas son solo cosas. Lo que las personas hacen por los demás, eso es lo que da sentido a la vida. Y a veces, si tenemos mucha suerte, renunciar a lo que más nos importa puede llevarnos a descubrir algo aún más preciado. Una familia que ni siquiera sabíamos que existía. Una meta que nos impulsa cada mañana. A veces, la cosecha más preciada no crece en los campos, sino en los corazones de personas que necesitan que se les recuerde lo que realmente importa. Etienne Moreau comprendió que el legado más hermoso no es lo que conservamos, sino lo que damos sin esperar nada a cambio. Y a veces, cuando sembramos bondad en la fría tierra de diciembre, florece en primavera, en algo magnífico. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video y suscríbete al canal de Chill Jar. Otra historia inolvidable te espera aquí en la pantalla. Nos vemos pronto.